La empresa supervisora CECEL fue contratado nuevamente a través de una modalidad de concurso vía licitación pública a través del gobierno regional del Cusco con la ley de contrataciones del Estado peruano. O sea, lo contrató el gobierno regional vía licitación pública. El sistema de contrato fue suma alzada, plazo de servicio 810 días calendarios, el número de contrato es 352-2012, el monto contractual fue 8.730.230.87 y la fecha de contrato 9 de octubre del 2012. Cuando nosotros resolvimos el contrato, antes de resolver días previos, la empresa supervisora CECEL manifestaba que esta obra superaba el 76% de ejecución. Luego que resolvemos el contrato, en un informe final, meses después, la empresa CECEL informa que este avance tiene solamente el 68% de avance de obra física del Hospital Lorena. Una prueba anticipada que solicita OAS o un peritaje que solicita OAS, según un juzgado de la ciudad del Cusco, que luego incluso se retracta OAS, manifiesta que hay un avance solo del 65%. Nosotros, cuando tomamos la obra del Hospital Antonio Lorena, después de la resolución del contrato, hicimos una constatación física que se llama un informe de corte de la obra. Este informe de corte manifiesta que hay un avance del 62% solamente en las pruebas, constataciones, metrados considerados en este proyecto. A ese nivel llegamos en el primer año 2015 y después de esta constatación física, informe de corte, con opiniones del Ministerio de Salud, nosotros debíamos pasar a una segunda etapa. Para seguir construyendo el Hospital Antonio Lorena se debía ejecutar un expediente técnico del saldo de obra y equipamiento. Recordemos que el señor Acurio Tito contrató al Consorcio Salud Lorena para ejecutar expediente técnico de obra, ejecución de obra y expediente técnico de equipamiento. Nosotros debíamos contratar el expediente técnico de saldo de obra y equipamiento y luego la ejecución del saldo de obra y equipamiento. ¿De qué nos sirve este expediente técnico? Es la única forma, el nuevo expediente técnico de saldo de obra y equipamiento, que pueda determinar exactamente qué avance físico había en la obra, qué es lo que falta ejecutar, qué ha sido mal ejecutado y qué más vamos a determinar en esta última etapa de ejecución. Con este expediente técnico nuevo, que está aprobado a través del MINSA y el gobierno regional, hemos determinado que el avance real de la obra era solamente 47%. ¿Por qué? ¿Por qué no 62% como se había determinado? Porque hay algunas partes de infraestructura que han sido mal ejecutados que en esta etapa deben ser corregidos adecuadamente. Congresista Aramayo. Yo le agradecería a través suyo, señora presidenta, al gobernador regional que me responda. Le he preguntado cuánto por ciento del total contratado a la supervisora se le ha pagado. Señor Licona. Gracias, señora presidenta. Sí, a la supervisora CECEL, después de un informe del septiembre del 2016, se le ha cancelado los servicios a la supervisión. Además, ha solicitado ampliaciones de plazo que tampoco han sido consentidas por el gobierno regional del Cusco. ¿Cuánto es que la pregunta es cuánto? Antes de eso, congresista, para que nos responda cuánto le han pagado a la supervisora CECEL, que es la segunda vez que le preguntan. Sí, perdón. Son 8.730.000. Yo en un momento le voy a, con todo gusto, a ceder la interrupción, solamente quiero terminar con dos precisiones. Es decir, señora presidenta, a través suyo, al gobernador, a esta supervisora se le ha pagado el 100% del contrato. A esta supervisora que ha valorizado la ejecución, que ha cuantificado el avance de la obra en 76%, 68% y que ha ido cambiando. Y que además tengo yo en cuenta por el informe que nos ha hecho, presidenta, de que ha habido 136 días en ampliaciones de plazo
y que han sido consentidos a favor de la contratista por silencio administrativo y respecto a la cual tendría alguna responsabilidad la supervisora. Entonces, ¿por qué no observaron estos pagos? ¿Por qué además no es parte de su presentación el día de hoy del gobernador Licona el tema de la supervisión? Me llama tremendamente la atención. Y por último, en tercera pregunta, que nos diga, ¿era vinculante el pago que se hizo a la contratista, el informe de la cuantificación y la ejecución de la obra? O sea, cuando dice CECEL se avanzó 76%, ¿eso condicionó el pago a favor de la constructora? Diga usted qué medidas se han tomado respecto a la contratación de la supervisión, y le cedo la interrupción al congresista Villanueva. Señor Licona. Gracias, señora presidenta. Lo que se ha hecho con la empresa CECEL es cumplir con los plazos contractuales, con los actos contractuales, porque nosotros cuando resolvemos el Hospital Lorena con la ejecutora OAS necesitábamos un ente técnica que conozca el proyecto. Cuando llegamos el 2015 dimos cuenta al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud manifestaba no conocer la obra del Hospital Lorena. ¿Por qué? Porque al no existir el expediente técnico del primer contrato, tanto de la ejecución como del equipamiento, este expediente debió pasar por el visto bueno de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Médico, DIGEN, del Ministerio de Salud. Y como este expediente no existía, nunca llegó al Ministerio de Salud para ser aprobado vía DIGEN. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no conocía el proyecto. Entonces nosotros necesitábamos una entidad que conozca el proyecto. Y esta era la supervisora que conocía los detalles del proyecto. Nosotros todavía seguimos un plazo contractual con la supervisora hasta conocer pertinentemente el proyecto de Hospital Lorena, y luego cumplimos los requerimientos contractuales. Al margen de eso, la empresa CECEL ha presentado el 12 de diciembre del 2016, con el expediente 1212 del 2016, fecha de inicio de arbitraje 25/11/2014, solicita una cuantía de demanda de 1.544.425 que no ha sido admitido por el gobierno regional. Congresista Armando Villanueva, tiene el uso de la palabra usted. Gracias, señora presidenta. Señor gobernador, usted acaba de mencionar, habría sido bueno ir en orden el tema, pero vayamos por lo último que acaba de mencionar. Acaba de mencionarlos en la presentación que acaba de hacer, que para empezar la empresa supervisora se le habría pagado el 100% y más inclusive. Acaba de decirnos también el informe de pagos efectuados al contratista, que debía efectuar, según el primer contrato, por 197 millones, no solamente el expediente técnico, sino también la ejecución de obra. Acaba de decirnos que la suma de todo lo pagado al contratista por concepto de elaboración de expediente técnico, así como ejecución de obra, sumaría aproximadamente 180 millones. Eso al momento de haber asumido la conducción, que es el 1 de enero de 2015. Y acaba de decirnos que él paga un promedio de 10 millones o 14 millones, o no sabemos exactamente qué monto, en el 2015, cuando asume su conducción, porque habían habido valorizaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya aprobados por la instancia. Y acaba de decirnos que ha pagado y hay demandas de la supervisora por más pagos. Y acaba de decirnos también que la obra real ejecutada, producto de la evaluación que acaba de hacer el expediente técnico supervisado por el gobierno regional, la obra real no sumaría más del 47%. Y acaba de decirnos que la obra, cuando ellos verifican, no alcanzaba sino el 62%. Si nosotros evaluamos que 180 millones supone aproximadamente más del 90% de la obra, ¿cómo es posible por sentido común deducir que el gobierno regional, bajo su presidencia o su gobernatura, pudiera pagarlo sabiendo que había un sobrepago ya a la empresa? ¿Cómo explica usted este sobrepago realizado, ¿no es cierto?, por su gestión, sabiendo inclusive a través de la presidencia que había una sobrevaloración, una subejecución de las metas, no solamente de ejecución de obra, y obviamente deficiencias en la empresa supervisora, ¿no?
Entonces, ¿cómo pagarle 100% a la supervisora si había mostrado deficiencias? Sobre todo cuando acusa tamañas deficiencias. 70 y tantos % por informe de la empresa supervisora, cuando en realidad había 62% por propia comprobación y 47% de obra real, porque la diferencia es obra mal ejecutada que hay que volver a hacerla, hay que corregirla, hay que demolerla y hay que corregirla. Ante tamañas evidencias, ¿cómo así se justifican los pagos, tanto a la supervisora como a la empresa? Señor Licona. Muchas gracias, señora presidenta. Yo agradezco la pregunta porque esto sí me va a permitir hacer una línea de tiempo. ¿Cómo la entidad ejecutora se puede percatar de las deficiencias, el nivel de avance, los porcentajes de avance, los montos pagados, si nosotros recién habíamos entrado a la gestión? Cuando entramos a la gestión encontramos un contrato vigente y una obra en ejecución. Si no hubiéramos resuelto el contrato, y somos la única entidad pública que ha resuelto un contrato de este nivel en un hospital altamente especializado 3.1 a un consorcio internacional de este nivel, si no hubiéramos hecho el acto resolutivo, nosotros no hubiéramos podido evaluar la obra con un informe técnico financiero de corte. Este informe financiero de corte se produce cuando se producen este tipo de acciones. Hasta el año 2015 que nosotros tomamos la presidencia, había más de 170 millones de pago al Consorcio de Salud Lorena. Lo que nosotros, repito, hemos pagado son más de 8 millones de 2 valorizaciones, que eran del año 2014, septiembre y octubre, totalmente aprobados por todas las áreas. ¿Qué pasaba si no pagábamos estos 2 valorizaciones? La empresa ejecutante de la obra, OAS, nos iba a resolver el contrato por falta de pago y hoy nosotros no estaríamos en poder del proyecto, sino más bien la empresa ejecutora, seguramente con medidas cautelares y que no permitan avanzar Lorena. Luego de resolver ese contrato, por incumplimiento de plazos, nosotros determinamos técnicamente, con la evaluación de la obra, una especie de preliquidación, informe de corte técnico financiero, el avance real, que en su momento CECEL había manifestado e incluso un peritaje que no superaba más allá del 62%. Y ya elaborando un expediente técnico específico, aquí señora presidenta, quiero detenerme, porque un informe de corte es lo que tengo, más o menos como un contingente de lo que hay. Cuando se ejecuta un nuevo expediente técnico, recién se puede determinar exactamente, físicamente, cuánto se ha avanzado, cuánto de lo que se ha avanzado sirve y corresponde al expediente técnico, cuánto exactamente nos falta terminar y qué cosas hay que corregir. Y ahí nosotros mostramos en el informe, con un diagrama, qué etapas son las que en la etapa de ejecución no están desarrollados adecuadamente. Hay partidas mal ejecutadas, hay partidas en proceso constructivo que todavía no han terminado, hay partidas omitidas que figuraban en el segundo expediente pero que no fueron ejecutadas, hay partidas incompletas, hay partidas no ejecutadas. De todo esto tenemos partidas nuevas y partidas contractuales que hay que terminar. Con el nuevo expediente técnico que ha sido ejecutado tanto en la parte técnica como en la parte de biomédicos, hemos podido determinar exactamente cuánto nos falta terminar en la parte física. A esto le llamamos expediente de saldo de obra. Y la última etapa es el expediente de equipamiento biomédicos, que no se ha tocado en ninguna parte. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Estamos en el tema de la supervisión y si usted tendría la gentileza de responderme. O sea, con todas esas cosas pendientes, ¿qué dice CECEL? O sea, ¿hay informes respecto a estos problemas estructurales tan graves que hay? Y respecto al cronograma, porque usted ha omitido una parte de la pregunta que también formulo a través de la presidencia. Le pregunto cuánto se paga y cuánto de lo que se paga se hace durante su gestión. Porque CECEL, si bien es cierto, supervisaba una obra que usted ingresa el año 2015, estaba en ejecución porque tenía hasta marzo para entregar, según la última prórroga, la ejecución de la obra.
¿Cuánto le paga a usted y qué dice CECEL respecto a estos temas estructurales? Gracias, presidente. Señor Licona. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, repito, las razones por las que nosotros no cortamos con las dos, tanto con el ejecutor como con el supervisor, es porque necesitábamos tener conocimiento técnico del proyecto. Si nosotros resolvíamos en ese momento por incumplimiento de plazos con la ejecutora, no tendríamos motivación directa en ese momento para resolver con la supervisora. Y nosotros quisimos prolongar el plazo con la supervisora porque necesitábamos tener conocimiento, datos e informes de la empresa supervisora CECEL y fuimos ampliando ese plazo contractual con CECEL, que finalmente nos solicita una ampliación de contrato por 1.400.000 aproximadamente, que nosotros lo denegamos. ¿Cuál es la información complementaria y que va a ser útil en esta etapa de los arbitrajes respecto a CECEL? CECEL acepta en un momento que no existe el primer expediente técnico con el cual fue contratado el Hospital Lorena, que es el contrato número 638 de julio del año 2012. Otro segundo aspecto importante que manifiesta CECEL es cuando ellos manifiestan en un informe final que la obra tiene un 68% de avance. Nosotros, cuando piden la ampliación de plazo, la ampliación de monto por ampliación de plazo, nosotros resolvimos el contrato con la empresa supervisora. El congresista Armando Villanueva, que esté en el uso de la palabra, Gracias, señora. la tiene. 180 millones en relación a 197 millones representa aproximadamente el 91%. Era fácil deducir que había un sobrepago para tomar las decisiones correspondientes en relación a la obra avanzada. En todo caso, ante las evidencias que usted mismo acaba de manifestar, ¿cuáles han sido las acciones concretas respecto de los anteriores responsables, tanto funcionarios como autoridades del gobierno regional? Señor presidente, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las acciones que nosotros hemos desarrollado desde el gobierno regional, desde el momento que entramos al gobierno regional? Repito, el oficio número 10 del 13 de enero del 2015, damos conocimiento a la Contraloría General de la República la intervención del proyecto Hospital Antonio Lorena. Con el informe 1000 del 2015, del 26 de octubre del 2015, luego de determinar el informe de corte físico-financiero, determinamos la existencia de partidas mal ejecutadas en proceso constructivo, existencia de irregularidades en la aprobación del expediente técnico, su modificación con su ampliación de 13 millones, ampliación de plazo consentidos, y determinamos responsabilidades tanto en el Consorcio Salud Lorena como CECEL Sociedad Anónima, que permitieron valorizar partidas mal ejecutadas y partidas nuevas. Hicimos la resolución del contrato, la resolución de contrato correspondiente. Reiteramos a través de solicitudes de ejecución de cartas fianza, y esto es un acto el más importante de todo este procedimiento. Luego de la resolución del contrato, la empresa constructora, a través de una medida cautelar en un juzgado de la ciudad del Cusco, no permite la ejecución de las cartas fianza de fiel cumplimiento y adelanto directo, que finalmente nuestra Procuraduría Regional, a través de los procedimientos adecuados, recupera y ejecuta las cartas fianza por 43.095.692 por adelanto directo y de materiales, que son dineros que hemos recuperado del Consorcio Salud Lorena y que corresponden al gobierno regional del Cusco y que deben ser empleados en este proyecto. Este informe 1000 también nos ha permitido determinar específicamente las responsabilidades que corresponden tanto al Consorcio Salud Lorena como a CECEL. Se han implementado las siguientes acciones. Hemos remitido los actuados a la Procuraduría Pública Regional para la implementación de las acciones legales por la presunta comisión de delitos. Hemos remitido a la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario para la determinación de las responsabilidades administrativas.
hemos dirigido a la Procuraduría Pública Regional solicitudes de implementación de acciones legales contra los funcionarios y servidores, así como el contratista y el supervisor. A la Oficina de Recursos Humanos se ha solicitado la determinación de responsabilidad administrativa en la elaboración del expediente técnico del Hospital Antonio Lorena. Y finalmente, dentro de los órganos supervisores del Estado, como es el Ministerio Público, se encuentran una serie de acciones en las fiscalías correspondientes, tanto en la ciudad del Cusco como a nivel de Lima, y la Procuraduría ad hoc nacional, que nos ha solicitado en todo este tiempo las copias respectivas, tanto del expediente de contratación, el expediente técnico del Hospital Lorena, las copias de valorizaciones. Ahí debo reiterar que se ha instalado el año 2016 en la región del Cusco, en el gobierno regional, un grupo especial de la Contraloría General de la República que ha hecho un examen especial al proyecto Hospital Antonio Lorena, que ha terminado ya su etapa de evaluación técnica, que ha solicitado todos los documentos específicos y generales y que seguramente en su momento va a emitir la opinión correspondiente. También hemos recibido solicitudes de fiscalías, tanto de la ciudad del Cusco como en Lima, de las copias respectivas de estos documentos. Más o menos la cantidad de folios que solamente tiene el expediente técnico, estamos hablando de 75 archivadores, con un promedio de 28.000 folios, 600 planos que en todo momento hemos remitido, tanto a su comisión como al Ministerio Público y a la comisión ad hoc de la Supraprovincial de Lima. Y en cuanto... me disculpa, teníamos una pregunta de cuánto se ha remunerado a la supervisión en nuestro periodo de gestión. ¿Tenemos la valorización? ¿Cuánto se pagó en nuestro periodo de gestión de la supervisión? Perdone usted, recién me van a alcanzar el dato. Mientras le dan la información correspondiente, cuando se resuelve el contrato hacia marzo del 2015, ya en su gestión, habiendo sido vencidos todos los plazos correspondientes, debían haber inmediatamente ejecutado las cartas fianzas que en ese momento sumaban un promedio de 37 millones. Acaba de mencionar usted que habrían recuperado 43 millones por parte de garantías. ¿Cuándo? ¿Dónde constan estos fondos y en qué circunstancias están esos mismos recuperados? Y si están dispuestos para la ejecución de la complementación de obras, así como implementación pendiente. Señor Licona. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero, cuando se ejecuta la resolución del contractual, la empresa Consorcio Salud Lorena presenta una medida cautelar en un juzgado de la ciudad del Cusco, interviniendo estas cartas fianza, lo que no nos permitió ejecutar estas cartas fianza. Esta ejecución de cartas fianza ya se ha hecho en este año 2017, aquí en un juzgado comercial de la ciudad de Lima. Hoy los fondos de estas cartas fianza están incorporados en el RDR del gobierno regional a disposición del pliego. Nosotros, según la ley de contrataciones, la ley del Estado peruano, debemos asignar estos montos al mismo proyecto o al que veamos por conveniente en el cuanto al rubro de salud. Congresista Villanueva. Luego de la resolución de los contratos, el gobierno regional gestiona la posibilidad de que se declare en emergencia con el objeto de emprender seguramente muchas acciones para poder salvar el tema de la emergencia que representa el Hospital Lorena para Cusco. Pero entre ellas, lo que hace el gobierno regional es solamente contratar a una empresa como es Árgola para que desarrolle el expediente complementario, así como la implementación. Y la realización de este expediente ha tenido muchos traspiés, ampliaciones igualmente de plazos para la ejecución y finalmente modificaciones de presupuesto. Habiendo sido aprobado este año el expediente con un monto determinado, promedio de 267 millones, que luego ha sido reajustado a menos 25 millones, eso quiere decir 242 millones aproximadamente. ¿Cómo explica usted
que se hubieran dado ampliaciones correspondientes. ¿Y cómo explica por qué razones se da esta disminución de presupuestos, igualmente al punto de tener una diferencia de 25 millones en relación al expediente inicialmente presentado por Árgola, luego aprobado por resolución del gobierno regional de su conducción? Señor Licón. Muchas gracias, señora presidenta. No es un expediente complementario. Conforme había remitido en el primer informe, no existe el expediente técnico del Hospital Lorena firmado el 24 de julio de 2012. Según este contrato, hay un expediente aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional 638 del 2013. Dicho expediente técnico no obra en el gobierno regional, no ha sido encontrado. Es más, la supervisora CECEL en un informe manifiesta la no existencia de este expediente técnico. Entonces, nosotros, según también una opinión del MINSA... Congresista Villanueva. Señora Presidenta, gracias. A través suyo. Si CECEL es la empresa supervisora que inicia sus acciones conjuntamente, el ejecutor del expediente técnico, así como la obra, que es OAS, ¿cómo se explica que CECEL diga que no existe el expediente técnico si el expediente técnico tenía que ser parte inicial de las labores propias de CECEL, que es la supervisora? Señor Licón. Muchas gracias, señora presidenta. Dentro del esquema técnico, vuelvo a explicar, existen dos expedientes técnicos. Uno que es aprobado el 15 de abril del 2013, con Resolución Ejecutiva Regional 638. A los 15 días se aprueba nuevamente con Resolución Ejecutiva Regional número 738 el 30 de abril un expediente técnico con la ampliación de metas. ¿Y qué significa? Que teniendo un primer expediente, cuando se vuelve a aprobar a los 15 días, debe haber otro expediente casi idéntico a este, pero en el que se muestren las ampliaciones que ésta predispone. Esa es la que existe en este momento, la que se aprueba por segunda vez con ampliación de metas. El primer expediente no se encuentra y no existe, por lo que nosotros solicitamos la opinión del Ministerio de Salud para que, ¿qué hacemos a partir de aquí si no tenemos expediente técnico? En la opinión técnica es que si tenemos saldo por ejecutar, y según el reglamento de contrataciones del Estado, si tenemos un saldo por ejecutar y todavía nos falta equipamiento, nosotros necesitábamos tener un expediente técnico de saldo de obra y, ojo, de equipamiento. ¿Por qué? Porque también este expediente técnico, recuerde usted que el Consorcio de Salud Lorena fue contratado para hacer expediente de obra, ejecución de obra y expediente de equipamiento. Si no existe el expediente técnico inicial, no existe expediente técnico de equipamiento. Entonces, necesariamente en esta última etapa necesitábamos generar un expediente técnico de saldo de obra y el equipamiento del hospital en su integridad. Para ello, nosotros luego del informe técnico financiero de nuestro equipo de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional, solicitamos para hacer inmediatamente en los plazos una declaratoria de emergencia sanitaria al Ministerio de Salud, vía las opiniones técnicas de la Dirección Regional de Salud, la Gerencia de Infraestructura y los otros órganos. ¿Por qué? Para hacer este proyecto ha estado concebido en componentes. Una componente es demoliciones, otra componente es hospital de contingencia, otra componente es la obra misma del Hospital Antonio Lorena y finalmente el equipamiento. El componente hospital de contingencia, que es el hospital eventual que va a servir para que Lorena siga atendiendo mientras se construye el nuevo Lorena, el contingencia debió ser hecho hasta acabar el hospital. Este contingencia ha empezado a funcionar el 2012. El 2013, el Colegio de Ingenieros del Cusco evidencia que este contingencia no tiene funcionalidad, tiene mal diseño y además los servicios básicos no sirven. Y esa contingencia sigue atendiendo el 2013, 2014 y cuando llegamos al 2015 estaba en el tercer año de atención y ya no resolvía la capacidad operativa de Lorena, que debería seguir teniendo una categoría 3.1. Por lo que nosotros, viendo que el hospital de contingencia denominado Caliruna estaba colapsando en servicios y también había que terminar la obra, se solicita una declaratoria de emergencia sanitaria tanto para intervenir Caliruna, resolver sus dificultades y además elaborar un nuevo expediente técnico del saldo de obra y equipamiento. Declaratoria de emergencia sanitaria que fue otorgado por el Ministerio de Salud y a través de esto nosotros hicimos una contratación directa de consultores
para elaborar el nuevo expediente técnico del Hospital Antonio Lorena, tanto de saldo de obra de equipamiento. Este expediente técnico ha sido concluido. Tiene opinión favorable de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Médico del Ministerio de Salud, en lo que corresponde al PMA, al Programa Médico Arquitectónico. Finalmente, este año ha sido aprobado en marzo del 2017, pero en mayo de este año sale la modificación a la Ley de Contrataciones del Estado, que dice que los nuevos expedientes técnicos deben incluir un nuevo componente que es la gestión del riesgo. Es un nuevo capítulo que se debe integrar a estos expedientes técnicos. Por lo tanto, el expediente técnico que ya teníamos aprobado, necesitábamos integrarle esa etapa de gestión de riesgo. Lo que se ha hecho es integrar esta nueva etapa de gestión de riesgo y optimizar el nuevo expediente técnico. Prácticamente recotizar. Y en esa etapa de actualización, que además la ley lo establece, debe ser cada 6 meses para que cumpla su vigencia, se ha podido determinar el nuevo monto que debe determinar el saldo de obra y equipamiento. Esto es aproximadamente 242 millones. Va a costar, según este expediente, terminar el saldo de obra y equipar en su totalidad el Hospital Antonio Lorena. Congresista Villanueva.